Cordillera FM presenta Temas Profundos con Marcos Palomo. Noticias internacionales para todo el mundo. Un momentito, déjame ver. Camarada, póngase bien. Póngase bien porque tenemos un poquito más hacia la derecha, camarada. Un poquitito, ahí se ve su rostro perfecto. No, pero me veo grandísimo yo. Ahora. Sí. Y se oye mejor. Ok, buenos días, camarada, ¿cómo está? Muchísimo trabajo, pero bien, como siempre, como todos los domingos. Mucho trabajo. Tenemos al camarada Marco Palomo, corresponsal desde Europa, precisamente en España. El periodista más informado, la persona más informada de España, el secretario general del partido del Partido Histórico de los Trabajadores de España, una organización que tiene un historial de lucha en defensa de los trabajadores y los más desposeídos, como muy pocas o quizás ninguna otra organización en España. La historia de lucha del PHTE es una historia, óigase bien, es una historia aparte, que con el tiempo la historia tendrá que valorar. Camarada, han ocurrido acontecimientos muy serios y que llaman a la preocupación de la comunidad internacional. Nos referimos al acto terrorista que se llevó a cabo el viernes 22 en las inmediaciones de Moscú, donde un grupo terrorista asaltó una sala de teatro. Nos gustaría que le informe al pueblo dominicano sobre esta situación. Antes que usted me conteste, si mal no recuerdo, los albaneses, un grupo terrorista de albaneses ya habían hecho esa misma jugada. ¿Dónde fue que lo hicieron? ¿En Moscú también? No, un grupo de chechenos. ¿O de chechenos? Sí, lo habían hecho en el Bolshoi Teatro en Moscú. En Moscú. Sí, y en una escuela en Osetia del Sur. Y ahora se repite la historia. Ahora se repite la historia, pero vamos a escuchar a Marcos, que él tiene unos detalles impresionantes sobre el tema. Bueno, en principio, saludos a todos de nuevo desde España. Es un placer estar un domingo más con vosotros, con todos los oyentes y con mis hermanos de antena. Sí. Y comentaros un poco que efectivamente lo ocurrido el día 22 de marzo, el viernes pasado, es un acontecimiento un poco especial y diferente a los dos que acabamos de hablar ahora. Porque si es cierto que se produjeron aquellos dos atentados en un momento determinado, nada tienen que ver con lo que ha sucedido ahora, ¿no? A mí me gustaría, antes de desarrollar un poco qué es lo que ha pasado realmente, pues comentar dos datos muy significativos que se produjeron inmediatamente unos días antes. En concreto, el día 8, las embajadas de Estados Unidos y de Reino Unido enviaron unos comunicados internos que ya han visto la luz pública a sus diplomáticos, diciéndoles que bajo ningún concepto el día del atentado asistieran a ningún espectáculo en sitios de masificación de personas. Eso es muy llamativo para intentar esclarecer qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay detrás de estos atentados, ¿no? Dicho eso, cada uno que saque las conclusiones que quieran. El día 22, un grupo de asaltantes efectivamente ha tomado la sala de concierto de Kresus City Hall, que es una sala de concierto muy importante en Moscú, en la que acudían montones de personas civiles sin ningún tipo de connotación política. Lo que sucedió fue que un grupo de asaltantes entraron en el hall principal, empezaron a acribillar a toda persona que estaba
por allí y luego prendieron y incendiaron la sala de conciertos. Consecuencia de ellos es que a fecha de hoy, de esta mediodía, ya son 137 las personas fallecidas, cerca de 100 heridos, y entre los fallecidos pues ya se encuentran entre 4, 5 o 6 niños, de los cuales, de todos los fallecidos, solamente han podido de momento ser identificados 65 personas. Eso significa la magnitud del incendio que se produjo después y del derrumbe de las instalaciones. Es decir, que no se trataba simplemente de 4 disparos y demás. Los primeros momentos, bueno, que todo apuntaba a que eran ataques del ISIS, del Estado Islámico, procedentes precisamente de 2 comunidades en concreto, que eran fundamentalmente Chechenia y Dagestán. Entonces, ¿por qué? Porque hay una gran ahí está. Desde la tecnología a 7.000 kilómetros de distancia. Oiga bien, camarada, a Cristóbal Colón le costó cerca de 3 meses llegar hasta estas tierras y usted lo está haciendo en cuestiones de segundos, desde Madrid hasta acá. Póngase bien, camarada, coloque bien la cámara. Si mira su celular, se va a dar cuenta que está. Yo la tengo bien, ¿no? Sí, ahí. Sí, ahí está bien. Yo a vosotros os veo muy bien. Ahí está centralizado. ¿Ahí se me ve? Sí. Lo único que está... Un poquitito ahí a la izquierda. Muévase un poquito a su derecha, camarada. No. Al revés. Ahí está centralizado. Ahí. Perfecto. Bueno. Vamos a tener que ir a la universidad a dar cursos de ubicación. Sí. Bueno. Bueno, lo que estaba comentando antes, que el gobierno americano, para tirar balones fuera, inmediatamente dijo que este atentado todo apuntaba a que era obra del ISIS, del Estado Islámico, con militantes o terroristas provenientes de Chechenia y de Dagestán, que, como hemos dicho, son esas 2 repúblicas que tienen una gran población musulmana y que siempre han estado en guerra con Rusia, con los conflictos con Chechenia ya son conocidos de siempre, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso se ha desmentido porque han habido una serie de acontecimientos que marcan todo lo contrario. De hecho, un gran analista del mundo musulmán dice que primero sería imposible que ellos hubiesen sido, porque los musulmanes, los terroristas del ISIS, tienen siempre una costumbre, y es huir hacia la Meca, siempre huyen hacia la Meca. Y aquí han huido directamente hacia Ucrania, ¿no? Sí. Entonces, dentro de lo que es los acontecimientos que pasaron, pues obviamente a mí me gustaría destacar algo muy importante, y son unas declaraciones que se apresuró a hacer inmediatamente un exmiembro de la CIA, exanalista, ahora en este momento, que se llama Larry Jackson, en una de las mayores cadenas de YouTube, que habla siempre sobre el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? En concreto, habló con Judith Foster, que es un gran periodista internacional sobre el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, él decía, este hombre, Larry Jackson, decía muy inteligentemente que el ataque terrorista en Moscú es obra segura de Ucrania. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se apresuró inmediatamente a desmentir que ellos tuviesen algo que ver, cosa que no lo suelen hacer, ¿no? Un día antes de ese atentado, solamente un día antes, los servicios de inteligencia, a través de un código interno que se llama Oxin Defender, que es un código que solamente tiene la CIA y a la que acceden determinadas personas, informó en Washington, informó que Estados Unidos estaba ya un poco frustrado porque Ucrania iba de por libre en sus acciones contra Rusia y que en teoría justificaba que no los podía controlar, ¿no?
Esto significaba, si lo analizamos fríamente, que Estados Unidos sabía perfectamente que Ucrania estaba tramando algo en Moscú y tenía idea de que algo iba a suceder. Por eso el comunicado del día 8 a sus funcionarios de que no estuviesen ni en la embajada ni en ninguno de los lugares donde se pudiesen producir aglomeraciones. Es más, hay posibilidades inclusive de que Ucrania no lo haya hecho solo, sino que lo haya hecho con armas y con apoyo de Estados Unidos, porque ellos no tienen infraestructura para poder haber guardado las armas y los trajes de camuflaje que los propios terroristas que han detenido han declarado que ya llevaban semanas dentro del territorio ruso. Y hablaron dentro del territorio ruso, no dijeron en Moscú. Eso significa que habían sido introducidos en Rusia desde fuera. Y qué mejor país para introducirlo que Ucrania, ¿no? Claro. Esta versión además está refrendada por un error que ha cometido el gobierno ucraniano, y es que antes de que Moscú tuviese información de todo lo que había pasado, unas horas antes, se apresuró a desmentir de que no tenía nada que ver con el atentado. Es decir, que ellos mismos se delataron. Claro, ellos mismos se delataron. Ellos dijeron que no tenemos nada que ver con eso que ha sucedido, y no había sucedido todavía. Es decir, todavía ni siquiera el gobierno de Moscú sabía, pero fue por cuestión de poco tiempo, de instantes, de momentos, de horas o poco así, ¿no? Entonces, eso, claro, ha llamado muchísimo la atención. Por tanto, está muy clarísimo que este atentado viene de manos y obra del ejército y del gobierno ucraniano. Si no, Estados Unidos tampoco se habría apresurado a desmentirlo. Habría esperado, como ha hecho en otras ocasiones de otros atentados en otros países, a que las investigaciones avanzasen y luego tomar partido. Pero aquí la Casa Blanca se apresuró inmediatamente de los atentados, apenas una hora después, a comunicar que ellos no tenían nada que ver en el atentado, ¿vale? Entonces, ¿Y por qué lo hacían si nadie le estaba preguntando? Ni nadie los había mencionado. O sea, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque este atentado es un antes y un después. Pensar que es la primera vez que mueren teniendo como posible vinculación a Ucrania, mueren ciudadanos rusos en suelo ruso. Exacto. Eso significa que obviamente la cosa no va a quedar como está previsto, ¿no? Esto realmente se trata de un atentado terrorista contra una población civil desarmada, no contra un ejército ruso en un lugar de enfrentamiento y de guerra, ¿no? Sino en una zona donde es neutral, donde no hay armamento, donde no hay submilitares, donde no hay soldados y donde solamente hay ciudadanos, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Obviamente, estos ataques que yo creo que eran conocidos personalmente, esta es mi opinión, por Occidente y sobre todo por Estados Unidos y y Gran Bretaña, lo hacen para provocar a Vladimir Putin y a su gobierno. ¿Con qué objetivo? Como el objetivo de que responda y ataque posiciones de Occidente e inclusive que invada Ucrania en lugares donde todavía no ha entrado. ¿Qué conseguirían con esto? Pues obviamente dar carta blanca a los Estados Unidos para comenzar una devastación de Rusia en Occidente, atacar Rusia y conseguir el objetivo o intentar conseguir el objetivo que tiene. Pero claro, Estados Unidos sabe que tiene delante a Rusia, que no tiene a un país pequeño y eso no lo va a hacer, ¿no? Este atentado, según todo lo que apuntan las investigaciones hasta ahora, ha estado planificado y perpetrado desde suelo ucraniano, que es donde intentaron huir los 4 terroristas. Y en esos 4 terroristas que detuvieron a otras 11 personas, la mayoría ucraniana, en la frontera de Bryansk, en la ciudad de Bryansk, cerca de Bryansk. Sí, Bryansk, bueno, como se diga, Bryansk, que es una ciudad cerquita de la frontera de Ucrania, ¿no? Esto confirma obviamente la implicación de ese país, porque si no,
los terroristas no lo podrían haber hecho porque hay una ayuda necesaria e imprescindible para atravesar las fronteras, ¿no? Por tanto, el atentado, desde nuestro punto de vista, y del mío y del partido, pensamos que ha sido cuidadosamente planificado y sobre todo con mucha antelación. Y esto se recoge de todas las investigaciones que han obtenido ya de los interrogatorios y sobre el terreno la FSB, que es la central de inteligencia soviética, ¿no? Rusa, el Partido de los Trabajadores, obviamente, en esto nos oponemos mucho y criticamos este atentado, lo denunciamos y nos solidarizamos con el pueblo ruso, como es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque esto solamente lo que hace es incrementar la tensión bélica entre Ucrania y Rusia, que es el objetivo, ¿no? Esto ha motivado que Rusia, en concreto a través de la boca de Dmitry Medvedev, que es fue presidente del país, en concreto hace tiempo, y que es el actual vicepresidente y consejero de seguridad de Rusia, obviamente ha dicho que ellos confirman y están de acuerdo que este ha sido perpetrado y planificado por alguien y que sea persona física, organización o país que lo hayan hecho, van a dar con ellos y obviamente los van a quitar del mapa. En concreto, son muy llamativas las palabras que Dmitry ha dicho en rueda de prensa, que están publicadas en los medios de comunicación y que vienen a decir textualmente, que me gustaría resaltarlas porque habla de lo urgente de la situación y lo peligroso del momento. Es que los terroristas, dice que los terroristas solo entienden del terror y la represalia. Ningún juicio o ninguna investigación va a servir para contrarrestar con la fuerza y pagar con fuerza por la fuerza las muertes con ejecuciones. Total, de tanto los terroristas como... Aquí hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que lo haya dicho, pero que es cierto que lo ha dicho, con la represión hacia los terroristas y sus familias, ¿no? Yo creo que aquí hay que analizarlo con cuidado, esta frase que Dmitry ha hecho y que yo creo que fue fruto del momento y del enfado que Rusia tiene, ¿no? Las personas que han materializado y orquestado este mortal atentado terrorista en la sala de conciertos del Crossroads City Hall deben ser eliminadas sin ningún tipo de miramiento. Los atentados han sido obra de terroristas del régimen de Kiev y será imposible tratarlos a ellos y a sus instigadores biológicos de otra manera que no sea muerte por muerte. Es decir, son palabras muy duras, son palabras hechas públicas en una rueda de prensa y que lo que viene a... Se fue Perdón. Sí. A ver si regresa la comunicación. Parece que estaba recibiendo alguna llamada. No, que justo el despertador y ha sonado ahora. Ah, ya. Llevo levantado hace mucho Te tiempo. adelantaste, Marcos. Me adelanté. Marco, Entonces, lo que quiero decir... disculpe, entonces Demetrio dice que son de Kiev, los residentes de Kiev. Sí, Demetris tiene absolutamente claro y convencido que Kiev está detrás y ahora lo que le queda es demostrarlo, buscar a los culpables y cualquier funcionario que haya participado en el tema, cualquier soldado o cualquiera que tenga que ver con el asunto, según ellos, van a utilizar la paradoja de muerte por muerte. Es decir, esto ha hecho mucho daño a Putin. Putin ayer salió en rueda de prensa hablando más o menos en los mismos términos, que se había atacado al pueblo ruso en terreno ruso y que se habían sobrepasado la línea roja que ellos tenían marcado. Entonces ¿Qué me hace pensar? disculpa, Marco, entonces ellos están desvinculando a Occidente y a los americanos del atentado. No. Bueno, claro, ellos están desvinculando a Occidente desde el punto de vista de ejecutores materiales, pero qué más da si Kiev lo hace, y lo hace fundamentalmente para que Occidente respalde las posturas de Kiev. Obviamente Occidente no querría ni habría querido este atentado. Para mí este atentado lo ejecuta Kiev
y puede ser que lo haya ejecutado pasando de los Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba informado de lo que pudiese ser. Yo creo que Zelensky lo que está haciendo es una huida hacia adelante y está provocando a pasos agigantados a Rusia para que Rusia invada Kiev, para que Rusia invada el país, y entonces así, de esta manera, pues Estados Unidos tener la posibilidad de mandar hombres y armamento pesado al país, cosa que no está haciendo ahora porque no se atreve, obviamente, no se atreve para nada. Entonces lo que hay que saber es que esto va a tener consecuencias. O sea, no es un atentado más como el que hicieron los chechenos hace años, sino que este es un atentado que se va a acabar demostrando que tiene que ver Ucrania en ello, y obviamente si ellos descubren que hay cualquier otro país, ya lo han dicho claro, que esté involucrado en los atentados, van a responder, ¿no? La situación es un poco compleja. Es decir, Marcos, que por lo visto este acto terrorista podría ser la chispa que detone el barril de pólvora de un enfrentamiento a gran escala ya directamente entre Rusia y Occidente. ¿Qué tú opinas? Yo creo que no. Yo creo que es la chispa que puede motivar a Rusia a acabar la guerra antes de lo previsto. Es decir, yo creo que Rusia yo creo que va a tomar medidas contra Ucrania desde el punto de vista armamentístico y militar mucho más fuerte que lo que ha tenido hasta ahora. Rusia no va a atacar ningún país de fuera, salvo que demuestre que ellos han tenido que ver. Y es muy difícil demostrar eso, porque no tiene que ver que un país como Gran Bretaña esté informado de que puede haber un atentado, que de hecho ya habían avisado ellos tiempo atrás, mucho antes del día 8, en el mes de febrero. Estados Unidos, en una rueda de prensa, dijo que no descartaba que se pudiesen producir atentados en Moscú. ¿Vale? ¿Por qué? Sí. Porque ellos obviamente tienen su información. Pero obviamente yo no creo que Estados Unidos haya participado en ello, sino simplemente que Ucrania se le está yendo de la mano. O sea, Ucrania está dejando a Estados Unidos, como se dice en España, con el culo al aire, y le está provocando fuertemente. De hecho, Estados Unidos ya lleva tiempo diciéndole a Ucrania que se rinda, y inclusive el Papa hace muy pocos días, en una de las vigilias hace 2 semanas, ya le ha pedido también a Zelensky que termine la guerra, que se rinda, que llegue a acuerdos, ¿no? Porque sabe que es una guerra perdida. Sí, entonces, Marco, para que el pueblo llano nos entienda bien, quiere decir entonces que Rusia va a arreciar su ofensiva militar sobre Ucrania para entonces obligarla a rendirse, para que Ucrania no se rinda por voluntad propia, sino que lo haga obligado, forzado por una ofensiva que no pueda resistir. Más o menos eso, ¿verdad? Es lo que... Es así, porque de hecho ayer mismo Rusia ha atacado a Ucrania y ha destruido más de 23, 24 drones que estaban previstos de llegar a la zona del Donbass. Y ha destruido unas instalaciones eléctricas bastante importantes, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo, que creo que va a hacer Rusia, es ahogar a Ucrania desde el punto de vista logístico. Es decir, destruyendo ya infraestructuras eléctricas, salinizadoras de agua, todo lo que realmente mantenga la posible subsistencia de la gente. No va a atacar ni a edificios ni a poblaciones civiles, pero sí que va a atacar a objetivos estratégicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cree que la presa la van a terminar de romper ahora? ¿De dónde era la presa allá cuando... La presa que decían que había sido Ucrania, que la había destruido, que no había sido Rusia? No, la presa la destruyeron los ucranianos, claro, está claro. Eso está demostrado, eso es así, está demostrado que la destruyeron los ucranianos. Claro. Bien.
Pero bueno, la situación es compleja y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque ahora mira, ayer han interrogado a los 11 detenidos. Y claro, los detenidos van a empezar a cantar. En un principio han empezado a decir, no, que nos contactaron por internet, nos contactaron por WhatsApp, nos han pagado 500.000 rublos, nos han pagado una parte ahora, otros no lo pagaban después, solo por disparar. Marco, entonces, ¿quién está interrogando? ¿Los rusos o quién lo está interrogando a ellos? No, los rusos los han detenido, claro. Rafael, quien han detenido a las 11 personas es la inteligencia rusa, la policía rusa, los tienen detenidos y ya los están interrogando. De hecho, ayer ya empezaron los interrogatorios de 11 y está claro que van a acabar cantando. Pero todos conocemos todos los métodos de interrogatorio que tienen en Rusia. Pero ellos van a cantar como... Pero a ellos lo interrogaron, o sea, ellos huyeron a Ucrania o lo agarraron antes de llegar a Ucrania. Antes de llegar a Ucrania, en la ciudad esta que yo no he sabido decir el nombre. De Briansk. Porque es muy rara. Briansk. En Briansk. Los agarraron en Briansk a estos cuatro terroristas. Lo que pasa es que agarraron también a todos los que estaban en la logística. 11 personas en total han detenido. Bueno, Marco, ya tú sabes, gracias por el día de hoy, por tu información, Marco, más que agradecido. Ese público siempre te agradece esa información y nosotros de nuestra parte, como corresponsal de Cordillera y colaborador de Cordillera, te damos las gracias y esperamos el próximo domingo estar contigo. Tú sabes que para nosotros es un honor que tú nos estés informando desde allá. Bien, Marcos. Cualquier cosa que necesitéis siempre estaré aquí, dime. Quiero decirte que hacia acá ha fluido muy poca información acerca de este acto terrorista, pero fíjate que con esta intervención tuya, los que nos siguen y nos escuchan, indudablemente que ahora están lo suficientemente bien edificados, porque hasta ahora se sabía muy poco en Dominicana de este acto terrorista. Creo que aquí en Occidente pasa igual. La información que están dando de la noticia es una información bastante sesgada, bastante light, como que quieren dar a entender que es un grupo de locos que han hecho ese atentado, que no tiene nada que ver con Ucrania ni con Occidente. Pero las noticias también, Internet lo bueno que tiene es que salen a reducir mucha información de mucha gente. Y desde luego las declaraciones tan impresionantes que ha hecho Larry Jackson, que es de la CIA, que conoce perfectamente el funcionamiento de Estados Unidos. Bueno, era de la CIA y que ahora es uno de los principales intérpretes de los movimientos que sigue la CIA a nivel internacional, pues obviamente deja mucho clarificado qué es lo que ha pasado y lo que está pasando allí. Marco, tú puedes repetir. Es un gran exponente, de lo que no tiene ninguna duda. Tú puedes repetir lo que dijo textualmente Larry Jackson sobre este hecho para que el pueblo dominicano lo escuche mejor. Sí, no hay ningún problema. Larry Jackson lo que dijo fue que el ataque terrorista en Moscú fue obra de Ucrania. Y los aterrorizados Estados Unidos lo sabían porque se apresuraron a desmentirlo inmediatamente. Hace apenas un día, la fuente de inteligencia de código abierto, Oxin Defender, que es un código utilizado por la CIA para sus militares y para sus aliados, informó que Washington estaba cada vez más frustrado por las acciones fragantes y no autorizadas de Ucrania. Es decir, no autorizadas. Es decir, todo se lo autoriza a Estados Unidos. Es muy importante dejarlo claro. Esto significa que Estados Unidos sabía que Ucrania estaba tramando algo y tenía una idea de que algo iba a suceder en ese momento. Y hay muchas posibilidades de que Ucrania no solo no lo haya hecho solo, sino que ya lo haya hecho con las armas y el apoyo proporcionado por los Estados Unidos. Esto es lo que dijo el exanalista de la CIA, Larry Jackson, a la importante cadena de YouTube de Judrick Fredon. ¿Vale? Sí. Esta versión además también ha sido respaldada por las palabras que el Departamento de Estado de Kiev tuvo que decir inmediatamente, nada más acabar el ataque, y que fue una declaración diciendo que no tenía nada que ver, pero ojo, hecha antes de que el propio Moscú tuviera información.
¿Vale? Exactamente. Ahora, Marcos, tú has dicho algo muy importante y que debe ser tomado muy en cuenta, en el sentido de que Ucrania, es decir, Zelensky, se le está yendo de la mano a Occidente. Tú sabes que eso es muy importante, porque eso Claro. podría estar provocando o podría provocar en un futuro inmediato que los propios Estados Unidos intenten ejecutar un cambio a lo interno de Ucrania, un cambio Claro. político. Claro, ellos saben que, mira, yo identifico a Zelensky un poco lo que pasó con Guaidó. ¿Os acordáis cuando Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela? Sí. Todos los medios le reconocieron como presidente, le ensalzaron y tal. ¿Quién habla ahora de Guaidó? Nadie habla de Guaidó. Nadie. A Guaidó lo dieron de lado los Estados Unidos y lo dio de lado Occidente. Pues va a pasar lo mismo con Zelensky. Zelensky ahora mismo es un loco, porque es un loco, está mandando a la muerte a sus propios militares, sabiendo que por cada soldado muerto ruso se están produciendo pues 8 o 9 muertos ucranianos, desde el ejército ucraniano, y está actuando de por libre. Él está provocando situaciones de tensión con Rusia para que Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo, le den más apoyo económico, más apoyo militar y le respalden más, ¿no? Lo que pasa es que lo que se ha sucedido con este atentado es algo nuevo, y es que por primera vez la Casa Blanca está asustada. Ay, Por mamá. primera vez la Casa Blanca está asustada. Eso es muy serio, Marcos. Eso es muy serio. Claro. Eso es muy serio. Es que Rusia, imaginemos por un casual que no se va a dar para tranquilidad de los oyentes, imaginemos por un casual que las armas han salido de Inglaterra y que los trajes han salido de Estados Unidos. Imaginemos que ellos descubren que todo lo planificaron miembros de la inteligencia americana y la inteligencia de Gran Bretaña. Imaginemos que no es verdad y que no se va a dar. Es más, que aunque si fuese real, se desmentirá, vamos, con sangre si hace falta, ¿no? ¿Qué pensáis que haría Rusia? Rusia va a responder. Pues claro Porque que va a ha dicho responder. públicamente que muerte por muerte, ¿eh? Claro que va a responder. Respondería en una situación como la que se describe. Respondería. China, por ejemplo, otra cosa que es importante saber, China ayer en un comunicado condenó los atentados, pero al mismo tiempo lo que pidió es: exigimos conocer quién está detrás del atentado. Ay. Eso es muy serio, Marcos. Es algo muy serio. Entonces, claro, ahí de lo que se intenta es desestabilizar la situación, desestabilizar Rusia, provocar cualquier acción para que todo el desarrollo que está teniendo los países con el BRICS, especialmente Rusia y China, pues no le quiten el protagonismo económico y político mundial que ya le están quitando, ¿no? Y Occidente está actuando mal. ¿Por qué? Porque se están aliando con quien no deben. Por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores española, vergonzosamente, ayer hizo una declaración, bueno, condenada el atentado, pero vino a decir un poco que Rusia se tenía que fijar más en los problemas internos y no externos. ¿Vale? Sí, pero eso no debe decirlo. Ella no debió decir eso. Lo dicen. Si es una ministra, para mí el ministro español más de derechas que tiene el gobierno, que es capaz de apoyar como está apoyando a Israel y de mandarle armamentos y de criticar como está criticando el genocidio que se está produciendo en Gaza, pero en principio Zelensky también ha dicho algo muy parecido, ¿no? Zelensky ha dicho: nosotros no hemos ido y que no intente atribuirnos a nosotros sus problemas internos, ha dicho Zelensky, ¿no? Entonces, bueno, está claro que Rusia sí sabe lo que tiene que hacer claramente y ahora va a investigar, va a interrogar y el mundo va a saber qué es lo que ha pasado con este atentado. Desde luego, obra de 4 locos no ha sido. No, indudablemente que no.
pero mantengámonos atentos a ver las informaciones que van a seguir fluyendo. Claro, claro, efectivamente. Bueno, yo os dejo seguir con vuestro programa, si queréis. Estaba escuchando con atención lo que está pasando con Haití, todo el conflicto que hay ahí tremendo con el tema y bueno, pues lo que necesitéis de mí, a vuestra disposición estoy. Sí, Marcos, agradecemos muchísimo cada una de tus intervenciones y cada minuto que tú lo compartes con nosotros, lo valoramos que tú ni te imaginas. Ha sido una exposición brillante como todas las demás. Ha valido la pena esta intervención. Muchísimas gracias, camarada. Camarada, gracias a vosotros por confiar tanto en mí y sabéis que aquí tenéis un buen corresponsal, amigo y hermano del pueblo dominicano. Igual aquí. ¿Estaría España dispuesto a recibir algunos refugiados haitianos? España está siempre recibiendo refugiados de todos los lados, pero para España hay refugiados de primera y refugiados de segunda. Los de primera son los ucranianos y los de segunda son los africanos, ¿sabes? Entonces, cuando surja eso, bueno, ya veremos a ver qué es lo que hace España, ¿no? Vaya, claro. Gracias, camarada. Buen rebote. Cuidaros mucho. Un abrazo muy grande, camaradas. Un placer. ¿Cómo se llama eso en fútbol cuando baloncesto? No, en fútbol. El fútbol. Cuando bloquea con el pie. Tirar balones fuera. Ok. Gracias, camarada. Cuidaros. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Marcos.